Ya, cargando, acuérdate de esperar un ratito que se conecten algunos. Ah, ya, claro. Sí, por un par de minutos yo creo así. ¿Cómo podría ser? Ah, ya desapareció lo de ¿Qué abajo. cosa? Y ahí yo tengo el audio abierto, ¿cierto? Sí, ahí Sí, tú tienes el audio abierto. Igual yo me voy a ya. meter a Facebook para Vamos a ver esperar cómo. que se conecte alguna persona. Vamos a esperar. ¿Dónde quedó? Aquí. Ya, súper. Vamos a esperar un minutito más y vamos a comenzar, ¿ya? Anto, ¿cómo puedo abrir aquí el archivo de acá abajo? Que lo apreté y no pasó nada. Ya, bueno. Ya, súper, ahí nomás. Sí, bueno, ya. Eh, Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar este primer encuentro organizado por la Asamblea de Aguitas. Vamos a ver, ahí hay algunos conectados y conectadas. Vamos a esperar a ver. Apreté algo, no sé qué. Y para bajar, miremos con los dos dedos así. Ya, bueno, Ya, ¿y con con los dos este juntos. sale mejor o no? Ah, también. Ya, Va bajando. bueno, ya, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Mi nombre es Carla, soy partícipe de la recientemente autoconvocada Asamblea Territorial de Diaguitas. Diaguitas, para quien no lo conoce, es un pueblo rural de la comuna de Vicuña. Vivimos aquí a las falditas del Cerro Mamayuca y a un costadito del río Elqui. Y le damos la bienvenida a todos y a todas quienes nos están viendo, a quienes nos van a ver en un ratito más también. Les invitamos a participar con sus preguntas, con comentarios, ¿cierto? Que nos puedan dejar anotaditos aquí abajo del video. Eh, y es muy necesaria la participación de ustedes también, ¿cierto? Para comenzar a hacer andar la palabra, ¿verdad? Primero les voy a hacer una contextualización de cómo se levanta esta asamblea y elementalmente a ver, ahí. Y a ver, alguien, ya, no, perdón. Ya, contarles entonces que la asamblea se levanta como una instancia, ¿cierto?, de encuentro acá en nuestra localidad y se levanta bajo la urgencia un poco, bajo este marco actual del proceso constituyente en el que estamos viviendo acá en Chile, ¿verdad? Digo constituyente así entre comillas para, bueno, luego vamos a ahondar, ojalá se toque el tema ahí de, de dónde y cómo surge el verdadero poder constituyente que tenemos las personas, ¿verdad? Eh, bueno, y al igual que la mayoría de las asambleas territoriales de Chile que se levantaron desde el estallido social, somos un espacio diverso y buscamos principalmente aprender y ejercer, o sea, aprender a ejercer nuestro legítimo derecho de la libre determinación, ¿verdad? Y la soberanía territorial. Comprendiendo que las personas que participamos en la asamblea o que nos convocamos en esta asamblea territorial de Diaguita pertenecemos a un territorio común y más profundamente somos parte de un ecosistema completo y complejo que nos permite la vida. Entonces, por eso mismo este primer conversatorio, primer encuentro, tiene como objetivo, como fin, hablar sobre el medio ambiente y la constitución. A su vez también nos autoconvocamos
para resistir el embate, ¿cierto?, de este estado ecocida en el que estamos y de la actividad empresarial extractivista que se desarrolla con mucha, mucha fuerza acá en el valle y que lleva décadas destruyendo el frágil ecosistema de nuestro generoso y siempre, siempre muy generoso río Elqui. Y esta actividad extractivista, ¿cierto? Y este estado que no protege al medio ambiente lleva décadas de manera... lleva décadas, ¿cierto?, impactando de manera sistemática la vida en la ruralidad. Dentro de las problemáticas socioambientales que tenemos acá, la más visible es la disputa por el agua, que se observa claramente en el acaparamiento que hacen las empresas de monocultivo y que limitan la disponibilidad y el acceso al resto de la población. Asimismo, también de la mano con la producción de monocultivos, ¿cierto? Está la aplicación de agroquímicos, de agrotóxicos, que han afectado profundamente la apicultura aquí en esta localidad, erosionando la tierra también, y lo más terrible, enfermando a nuestros niños y niñas en las escuelas y en las poblaciones. Hay muchas escuelas rurales y poblaciones también, ahora que va creciendo el pueblo, ¿cierto?, que colindan con estos territorios de producción de monocultivo. Ya han habido intoxicaciones. El año pasado nomás se hizo una manifestación muy, muy grande también porque en un momento los niños y niñas estaban en clases, en una escuela de acá, en la escuelita de acá de Diaguitas, estaban en clases y la empresa de al lado que colinda con la escuela estaba aplicando estos agroquímicos que según ellos no eran tóxicos, pero estaban en horario de clases, se veía por la ventana, la profesora estaba haciendo clases y por afuera estaban fumigando. Entonces, bueno, ahí está la problemática del agua, la problemática del monocultivo, la aplicación de agroquímicos también. Y también nos preocupa la protección del valle como a nivel de cuenca hidrográfica. Entender que este río que pasa por aquí, por nuestro territorio, comienza ahí arriba en la cordillera y llega hasta el mar, o sea, es una cuenca, ¿cierto?, la que hay que defender. Y hay que defenderla principalmente de la megaminería y de los planes macabros de la mega infraestructura para movilizar los mismos productos que produce el capitalismo y el extractivismo, ¿verdad? A través de el proyecto del corredor bioceánico y el túnel bioceánico. Es por eso que nos convocamos ahora, les invitamos, ¿cierto? Porque creemos que la defensa de la madre naturaleza es, pero esencial, o sea, no podríamos hablar ni de salud, ni de educación, ni de FP, ni de nada si no tenemos un territorio, ¿cierto?, en donde vivir. Creemos en la defensa de la naturaleza porque nosotras y nosotros también somos naturaleza. Y esta es una visión que queremos estudiar, apropiarnos y ver de qué manera, y esa es la invitación que le hacemos a los 4 expositores y expositoras, a que de qué manera podemos dejar consagrado en esta Constitución que se supone que vamos a escribir entre todos y todas, cómo lo dejamos consagrado, cómo queda escrito en la Constitución que debemos proteger a nuestra Pachamama. Para eso invitamos a estos 4 expositores, 2 hombres y 2 mujeres, para que desde su visión, su trabajo, sus prácticas comunitarias, ¿cierto?, nos cuenten y nos compartan sus saberes y reflexiones acerca de este proceso constitucional que estamos viviendo. Así que, bueno, le damos la palabra. Para contar un poquito cómo va a ser el formato, vamos a comenzar con una ronda de 10 minutos para cada expositor y expositora. Y en esta ronda es para que nos puedan exponer y profundizar sus visiones, ¿verdad? Después, una vez acabada esta primera ronda, vamos a leer preguntas, así que es muy necesario que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, que aprovechemos este espacio. Y después de eso vamos a hacer una segunda ronda para responder las preguntas y profundizar temas que capaz queden ahí medio, como es poquito el tiempo también, que queden temas que queden ahí medio sin tocar, ¿ya? Entonces le damos la bienvenida a Rafael, a María José, a Juan y a Francisca La Pancha. Y vamos a comenzar con vamos a comenzar con Alfredo, perdón,
Vamos a comenzar con Alfredo. ¿Lo puedes poner igual? Alfredo participa en el movimiento de democracia directa en Chile y lo invitamos precisamente para que nos cuente qué es la democracia directa, que nos explique un poco por qué se levanta esto, por qué es una alternativa, ¿cierto?, a la crisis que vive hoy la democracia representativa en la que estamos. Y bueno, que se explaye en eso, que nos cuente su trabajo en el movimiento. Y capaz nos puede hacer como una contextualización, ¿cierto?, de este proceso en el que estamos. Así que bienvenido, Rafael. O sea, perdón, Alfredo. Perdón, Alfredo, lo siento. Bienvenido, Alfredo. Está tu espacio. Bueno, se agradece Gracias, Carla. Muchas gracias. Muy agradecido. Mira, se agradece un poco estas cosas anecdóticas de las transmisiones en vivo. En todo caso, no es la primera vez que me cambian el nombre, ya me han llamado Rodrigo, Alberto. Sí, bueno. No es la primera vez que pasa, tranquila. No vas a ser la última en todo caso, no lo dudo. Gracias por la invitación. Un saludo obviamente a mis co-panelistas. Un gusto tenerlos acá. Yo vivo en Santiago hace 3 décadas prácticamente. Yo soy originario de la ciudad-pueblo, más ciudad que pueblo en realidad actualmente, de Constitución. Yo soy maulino de origen, soy de provincia por tanto. Mis primeros 15 años se quedaron en la llamada Perla del Maule. Hay más de alguna perla en este país, por supuesto, hay muchas perlas en ciudades, como Antofagasta, por supuesto. Pero la del Maule es bien particular, no es porque yo haya nacido allá, sino es por la relación que por años hubo con el río Maule, que es muy ancho en la parte que mira casi al norte de la ciudad, nororiente, de la orientación, y al Océano Pacífico, que no es nada de Pacífico justamente frente a la Constitución. Hay un oleaje muy intenso, hay mucho viento, mucho roquerío. Pero como no todo puede ser bonito, ¿sí? Tenemos allá, hace más de 40 años, casi 50 diría yo, tenemos una planta de celulosa llamada Celulosa Arauco y Constitución, cuyo dueño es un viejo conocido de nosotros llamado Anacleto Angelini, de la familia Angelini prácticamente, porque estos ya son familias. Y Angelini, por supuesto, tiene varias plantas de celulosa. Arauca, no solamente, ustedes saben, no solamente tiene la planta de celulosa en Constitución, sino que tiene otra en el Biobío y tiene otra que se hizo tristemente conocida por ser la sospechosa causante de la contaminación de las aguas del río Valdivia, del río Callecay, donde, como ustedes recuerdan, hace varios años atrás murieron cientos, si no miles de existentes de cuello negro por masa, por haber comían un luchecillo, se dice, en ese lugar y absorbieron un contaminante que absorbieron las plantas del lugar, o algo así, no estoy muy seguro de la información. Lo único que sé es que sabemos nosotros es que esos pobres aves sacaron la peor parte. Y por supuesto hizo una gran polémica y, como ustedes saben, ese es solamente solo uno, entre cientos a miles de conflictos, como ustedes saben, llamados ambientales, que han atravesado, por desgracia, de extremo a extremo este país. No hay parte en este país donde no haya habido, como ustedes saben, un conflicto de esa naturaleza. Respecto de la pregunta de la democracia directa, es relativamente simple. La voy a tratar de ejemplificar. Por un lado, por la parte histórica. Intento que tengo poco menos de 10 minutos, ¿cierto? Sí, pero entiendo que son menos. Ahora tengo 7. La democracia directa es simplemente el trabajo horizontal, ¿ya? Circular, donde ustedes y yo, digamos, por tomar por ejemplo a los invitados acá y a las personas que nos están viendo, donde nadie básicamente es más que nadie, donde las decisiones políticas, sociales, ¿cierto?, laborales, todo se toma en conjunto, se toma por consenso, ¿sí? Alguna vez, antiguamente, los pueblos se trabajaban sin saber qué es lo que era la democracia directa, ni siquiera que hayan definido qué es lo que era la democracia, se unían de esa manera. Se dice que las antiguas sociedades de base matriarcal,
no significa que mandara a las mujeres, sino que era un trabajo que se organizaba, perdón, en base a la colaboración, a la cooperación, al compartir, al poner las potencialidades de cada persona al servicio de la comunidad, al servicio común, ¿cierto? Al bien común. Entonces, estas sociedades tuvieron en algún punto de la historia en Grecia una formalización, en el caso de la llamada democracia ateniense, ¿ya? Que dio como resultado durante un cierto tiempo, uno no sabría decir en este momento cuánto tiempo duró ese régimen, donde no habían como dirigentes, habían líderes, por supuesto, caudillos, dependiendo, obviamente, recuerden que en la antigüedad los eventos bélicos de guerra, dictaduras territoriales, invasión de territorios era la norma. Así fue como fueron creciendo todas estas comunidades, todos estos estados. Fue Grecia, obviamente, la que instauró las ciudades-estados, las polis, las famosas polis. Y ahí también nos viene un poco la palabra política, ¿ya? Entonces, esta gente se reunía de forma de asamblea, ¿cierto? Ellos pensaban y deliberaban y trataban críticamente los asuntos de la sociedad. Por supuesto que no todo el pueblo participaba, pero mucha gente sí, ¿ya? O sea, que no se estaba esperando, no había nada llamado a partido, nada parecía un partido político, nada piramidal, no había estructura vertical, ¿no? Todo eso se fue creando después. También una razón de ser de la realeza, de los presidentes, de los gobiernos, autócratas, qué sé yo, de todo lo que tenga dirigencias, directivas, etc. Entonces, no duró mucho, lamentablemente, y solo hubieron ciertos pueblos y ciertas comunidades que desarrollaron estas formas de autogobernanza, ¿ah? De autogobierno, de autoorganización. Bueno, voy a saltar en el tiempo a Chile, en este caso. Aquí tal vez los pueblos originarios sean quizás el ejemplo más cercano que tenemos de organización asamblearia, de organización horizontal, de trabajo circular, ¿no? Donde la gente en verdad pone los talentos para el bien común, ¿no? Donde es notorio la participación de las mujeres, ¿cierto? De las machis, de las ñañas, qué sé yo, de todo eso lo sabemos, lo aprendimos del pueblo mapuche, pero no es una cosa aislada. También las comunidades aborígenes en otros lugares han tenido una relación con la tierra, con la naturaleza muy equilibrada, muy importante, de tal manera que uno sirve a los propósitos del otro, pero sin dañarlo, sin destruirlo. Y hasta el día de hoy los pueblos originarios nos dan esa lección en este momento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tomamos como democracia directa, que es un movimiento que conformamos varias personas que estamos repartidas en varios lugares del país? Principalmente hay un grupo en Antofagasta, hay otro grupo aquí en Santiago, teníamos algunas personas en Araucanía y otra persona que está en Cochamó, en el sur. Somos personas individuales, pero que estamos repartidos en otras partes del país. Nosotros hicimos crisis prácticamente y fuimos muy críticos de este sistema llamado partidocracia, de este sistema verticalista, piramidal, ¿cierto? Que deja las decisiones en las cúpulas, ¿sí? Haciendo poco o nada partícipe, teniendo poco o nada de peso las bases militares. Y como ustedes ya, tengo que decirlo acá, tras 30 años, más de 30 años en realidad, esto es mucho más antiguo, ha demostrado que el sistema representativo ha hecho crisis porque no está respondiendo a las necesidades vitales de la gente. Ellos creen que tienen las soluciones a las cosas y a veces sí las tienen, pero no las logran implementar porque tienen, no sé, problemas burocráticos o problemas de oposición o problemas ideológicos que les impiden pensar con claridad y pensar en las personas que se supone que los eligieron para que hagan la labor que se espera de ellos. Y por supuesto eso incluye preocuparse del factor medioambiental. Es un tema de las culturas, es una cosa natural del hombre, de las personas, ¿cierto? Conectarse con la naturaleza, en un sentido. Y lamentablemente a muchos de nosotros en Occidente se nos ha ido olvidando las lecciones de los pueblos originales, las lecciones que están dadas obviamente por las matriarcas, ¿cierto? Por las personas. Yo valoro mucho el rol de la mujer en ese sentido. Nosotros le damos una importancia sublime obviamente al tema medioambiental, porque si nosotros no guardamos un equilibrio obviamente con lo que está sucediendo, con la contaminación, con el daño, como tú bien dijiste, Carla, también con el tema extractivista, estamos fritos simplemente. No va a haber un futuro para los hijos, para quienes tengan hijos. Yo no tengo hijos, pero para quienes los tengan, para sus nietos, está el futuro prácticamente hipotecado. Ahora se nos vienen también cosas muy fuertes como el tema del Tratado Transpacífico. Nosotros cuando nos conformamos como democracia directa tomamos obviamente todos estos temas y fuimos muy críticos, y todavía lo somos, ¿cierto? De situaciones como la que
que construyó esta casta política para poder autoprotegerse, para poder protegerse entre sí. Como este fraude del plebiscito, este mal llamado acuerdo de paz. Todos lo hicieron en 4 paredes. Guardaron tantas medidas, se autoprotegieron, ¿de acuerdo? Tanto, trabajaron las cosas en 4 paredes, tanto como los que construyeron la Constitución de 1980, tanto como los mismos que hicieron hace más de 30 años atrás, el plebiscito de 1989, que consolidó los 11 pilares de la dictadura, ¿cierto?, del modelo económico neoliberal que nos viene afectando hasta ahora. Simplemente lo que ocurrió el año pasado es una consecuencia de eso, es una consecuencia del actual. Trabajan así y creen que así funcionan las cosas. Así que nosotros tenemos como comunidades, como asambleas, a nivel de los territorios, a nivel de los movimientos, que no tenemos nada que ver con los partidos, ¿cierto? Consideramos que tenemos una oportunidad muy importante de empezar a cambiar eso. Sobre todo cuando, y con esto voy a leer algo muy breve, como primera idea, leí de la página del mapa de conflictos ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habla de que existen 118 conflictos ambientales en este momento, actuales, 64 activos, 30 latentes y 20 que supuestamente están cerrados, debido a lugares de exploración y explotación, uso o contaminación de recursos naturales, residuos, emisiones y emisiones. 32% de estos problemas están en territorio indígena. Y 27 de estos afectan a la población con un nivel de pobreza en el quintil tercero. Es un resumen, ¿ya? Son números solamente, pero dan una buena, más o menos una idea de cuál es la realidad, en qué problema estamos en este momento. Nosotros, te insisto, tenemos una oportunidad de oro de poder empezar a cambiar las cosas, pero no podemos hacerlo bajo las reglas del poder constituir, de lo que tenemos en este momento, lo que yo mencioné en varias ocasiones. Y que estoy seguro que mis coinvitados acá deben tenerlo clarísimo, seguramente. Esa es la primera idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, ahí aparecieron algunas preguntas en el Facebook, así que ahí a la segunda vuelta te tocaría responderla. Bueno, ahora saludamos con mucho cariño a nuestra amiga María José. Ella es elquina de nacimiento, es agente turística de nuestra región, es fundadora de Tamboyacu Trekking Ancestral, y a lo largo y ancho de su práctica y de su investigación, ¿cierto?, siempre con la clara convicción de proteger y defender la naturaleza, ha logrado y ha compartido con otras personas también que tienen esta mirada, una mirada innovadora acerca del turismo sostenible aquí en la región. Nuestra región y principalmente nuestra comuna se caracteriza, ¿cierto?, de hecho, Vicuña es la capital mundial de la astronomía. Entonces hay mucho aquí de lo que hablar acerca del cuidado y protección de nuestra tierra, y entonces le damos la palabra a María José para que nos cuentes un poco, Majo, cómo sería posible como levantar una propuesta de turismo sostenible aquí a nivel regional o comunal, como una alternativa, ¿cierto?, al desarrollo económico de nuestro territorio, porque se habla de que las parras, la mina, siempre eso la gente lo defiende porque es trabajo, ¿cierto?, que ofrecen grandes trabajos y está esa cultura. Entonces, ¿cómo desde el turismo y desde el cuidado y protección de nuestra madre tierra se podría levantar una alternativa muy novedosa para nuestra comuna? Así que te damos la palabra. Hola, muchas gracias, muy honrada de esta invitación, muy agradecida de estar acá. Bueno, justamente como en honor al tiempo, como Carla contaba, yo soy nacida y criada en esta zona, en la localidad del Tambo. Finalmente terminé estudiando turismo en la Universidad de La Serena, me devuelvo a mi comuna y me encuentro de nuevo con grandes problemas de cómo nosotros como locales podemos desarrollarnos económicamente frente a las alternativas planteadas ya instauradas en el territorio, ¿no es cierto?, como son el caso de los monocultivos de parra, que es lo que nosotros vemos, esta naturaleza completamente verde, pero que es de plástico, porque no es algo natural, no es algo nativo, no es algo propio tampoco de nuestro territorio. Y bueno, yo ya tengo 35 años y a lo largo de los últimos 25 años yo me he logrado dar cuenta cómo ha cambiado, pero de una manera abismante, la geografía de mi propio territorio. Cómo, ¿no es cierto?, también se ha generado
esta forma de hacer un turismo, porque el Valle del Elqui es bastante conocido por el turismo, pero no un turismo no es un turismo positivo cuando finalmente tú terminas desarraigando a la población local de su acceso al río. Claro. Entonces, ya ahí está muy, muy mal manejado cuando nosotros vemos esta forma de cómo se ha desarrollado el turismo en nuestro país, como realmente no es un área económica que le importa al Estado desarrollar, ¿no es cierto?, considerando esta huella de carbono que es reducida, pero también un turismo mal manejado puede llegar a provocar grandes problemas ambientales también, porque es una población flotante que está llegando a una comunidad anfitriona, ¿ya? En ese sentido yo también considero, que para la naturaleza nosotros como locales necesitamos también los accesos cuando no tenemos un recurso tan llamativo como en el sur, como son los bosques, ¿no es cierto?, sino que tenemos otra forma de entender la naturaleza y se siente como que como es cerro pelado no hay atractivo, ya una cosa bastante peyorativa. Sin embargo, nosotros sí tenemos como locales la propia forma de hacer ver a este visitante la hermosura de nuestro propio territorio, sintiendo este orgullo de pertenencia, ¿no es cierto?, que somos realmente todos de aquí mezclas de las mismas cerámicas que se han encontrado en el olivar, o sea, somos mezcla de tierra y agua. Entonces, en ese sentido yo puedo entender, ¿no es cierto?, que el medio ambiente se afecta si se contamina o si se altera de forma perjudicial para el desarrollo de la vida. En esto uno tiene que entender que medio ambiente es atmósfera, tierra y sus aguas, flora y fauna, ¿ya? Entonces yo siento que, por ejemplo, nosotros necesitamos una nueva forma de entender el desarrollo del turismo, considerando estos grandes capitales que se instalan en destinos y toman a la población local como parte de su mano de obra de primera categoría, ¿ya? Y queda también el local relegado a poder también el expresarse de esa forma dentro de su manejo de área, de su manejo de recursos, de historias, leyendas, en fin, tantas cosas que igual él puede empoderarse de esto, ¿no es cierto?, y hacer todo un turismo comunitario, un turismo completamente desarrollado, entendiendo también las características geográficas, culturales que pueden haber en el territorio o en el área geográfica, ¿ya? Entonces yo también, con ese sentido, yo tomo el turismo de una parte desde el respeto. ¿Cómo yo como local me puedo desarrollar en esta área económica frente a estos grandes capitales con 400 camas, ¿no es cierto?, en fin, que hablan en 5 idiomas. Entonces también es un sentido de que necesitamos que también este local, con esta información que maneja, sea el primer anfitrión a esta comunidad visitante, ¿ya? Y bueno, por otro lado, yo también lo considero en el hecho de que se proteja lo cultural y lo ambiental, considerando que también los anfitriones de turismo no deben dejar de lado sus labores cotidianas por atender al turista. O sea, es decir, ya no deja de ser un turismo sostenible cuando yo tengo que dejar mi tiempo destinado a las chacras por atender al turista y termino siendo usuaria de una verdurería, ¿ya? Entonces también hay diferentes formas de cómo yo voy acomodando esta área sostenible para entender mi pertenencia, para poder lograr seguir en este lugar y poder tener una forma económica de mantenerme versus tener que emigrar a la ciudad, ¿no es cierto?, donde incluso mi profesión ni siquiera es valorada en otro lugar o no está inserta. Entonces, en ese sentido, yo veo que sí se puede hacer un turismo sostenible con una comunidad completamente empoderada de lo que también de su capacidad de carga, de cómo sosteniblemente puede mantener a una cierta cantidad de gente. Por ejemplo, nosotros aquí lo vemos en los cerros, ya, porque si bien los cerros no tienen gran cantidad de áreas verdes, pero son bancos biológicos y cuesta solamente 15 mm de lluvia para que se active completamente una bóveda biológica. Entonces también se malentiende el concepto de la belleza cuando se asocia solamente a la agua, a lo verde, a lo abundante, y estos espacios también quedan un poquito relegados, ¿ya?
Por otra parte, bueno, también yo creo que igual las políticas públicas o la forma en que el Estado ha considerado un destino finalmente también puede entorpecer el desarrollo del turismo comunitario. Por ejemplo, quiero hacer un acceso a un cierto territorio y me empiezo a dar cuenta que ya todos los accesos por las quebradas están tomados por estas grandes agrícolas, ¿ya? Entonces finalmente me dificultan la labor porque termino completamente con hectáreas de plantaciones en el medio de mi ruta. Me dificulta la labor, me la hace más complicada, me puede generar accidentes. Ya hemos tenido nosotros acá esta experiencia con rutas que realmente pueden tener un excelente potencial para una gran cantidad y me encuentro con zanjas, me encuentro con la propiedad privada, con estas alambres de púas, con letreros en las puntas de los cerros de propiedad privada. Entonces nosotros acá en este sentido necesitamos una regulación también sobre el acceso a los sitios arqueológicos protegidos, porque en los valles de Limarí y de Choapa tienen un tremendo potencial en ese sentido, pero no está puesto en valor, no hay una información que se considere importante para también empoderar a todo el entorno, porque no se abren estos lugares porque los van a ir a robar, los van a ir a saquear, los van a ir a rayar. Entonces también queda en el silencio de la comunidad, ¿no es cierto?, de que no quiero que dañen mi tesoro local. Bueno, y también, ¿no es cierto?, con esto de la tenencia de la tierra y la propiedad, la región de Coquimbo tiene una distribución de tierra bastante particular que no se repite en el resto de las regiones, que son estas comunidades históricas, donde también limita el desarrollo del turismo a nivel local, porque queda solamente libre la ruta 41 para hacer turismo, o tienes que ser dueña de hectáreas que tengan agua o donde tú tengas un lugar para poder mirar las estrellas. Entonces se queda bastante en un puesto muy elitista, ¿ya? Y finalmente uno igual puede hacerlo, lo puede lograr siempre y cuando, ¿no es cierto?, también la comunidad considere que es un área a desarrollar en su territorio, porque ya no quiere más monocultivos, ya no quiere más minería y necesita, ¿no es cierto?, justificar su participación económica. ¿Cómo es? Bueno, a ver, ¿cómo lo ponemos? Perdón. Buena, muchas gracias, Majo. Sí, a mí me aparecieron algunas preguntas también que yo quisiera hacerte, pero vamos a esperar la segunda rondita igual y continuamos. Bueno, ahora le damos la palabra a Juan David, si está por ahí Juan. Bueno, él es profesor, él es profesor de filosofía, habita aquí en la comuna en la cuenca del Elqui también, en la comuna de La Serena. Participa en movimientos sociales, ¿verdad?, como Noma FP, y a raíz de la revuelta del año pasado también me contaba ahí de la asamblea territorial o del movimiento que se genera en la Plaza Buenos Aires, acá como epicentro de las movilizaciones en Serena, y actualmente participa en un programa que se llama Contraste, que capaz nos podría contar igual de qué se trata y cómo va avanzando eso. Y la invitación, bueno, lo invitamos a Juan David por su, bueno, como es profesor, para que nos cuente un poco cómo las prácticas pedagógicas o las prácticas comunitarias podrían desarrollar o pueden desarrollar conciencia medioambiental, ¿cierto? Y este empoderamiento o este poder ciudadano del que también nos estaba hablando María José. Así que, Juan, te damos la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, para hacer una aclaración, más bien como que sería un ex participante de lo que fue el Noma FP, donde fui vocero, pero hace un año, por ahí 2 años. Y bueno, por ahí también se formó esto que fue la Asamblea Permanente, que bueno, ahora de reestructuración, vino todo este tema de la pandemia, pero en el tiempo que estuvimos activos, que igual seguían algunos miembros más activos que otros, se creó una revista que se difundía, que se llamaba La Revuelta y todo eso. Bueno, además por un tema de todo lo que está pasando, más que por un tema así como de miedo a la crisis, pero cuesta un poco el poder se ha ido como caminando en tomar esos tiempos, y eso.
bueno, y a raíz de eso salió el programa que comentaba, ¿cierto? Que encontraste y todo eso. Bueno, un poco tomando la pregunta, ¿cierto? Que lanzaban, me gustaría como comentarlo desde dos puntos de vista. Bueno, lo primero que, vinculado al tema pedagógico, bueno, yo soy profesor de filosofía y religión, pero una cuestión bien curiosa, ya en realidad religión hoy día es otra cosa. En realidad yo hablo de derechos humanos, se habla de medio ambiente, analizamos actualidad, hablamos de cultura religiosa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que la pedagogía tiene un rol súper vital, importante en el poder generar una conciencia del problema ecológico. Hoy día nos damos cuenta que la forma en que nos encontramos un poco habitando nuestro estar así como entidad es súper individualista. Entonces creo que la pedagogía tiene un rol transformador en ese sentido si se lo propone y se va un poco de no guiarse por lo que dice el currículum, de no guiarse por lo que la estructura de la escuela en sí. Por ejemplo, para hacer algunos ejemplos, el año pasado, sin crisis sanitaria, estuvimos trabajando harto con proyectos enfocados al medio ambiente, de reciclaje, enfocados de cultivo, ¿cierto? Enfocados al tema de compostaje. Sin tener quizás las competencias, las tuve que ir aprendiendo en el camino porque sentía que iba un poco a poder seguir. Pero acá yo quería un poco salirme de la pregunta inicial y problematizarlo un poco más. Si bien esto es súper importante, es súper necesario el rol dentro de la escuela, ¿cierto? Que uno puede formar en cuanto a que los niños se incentiven al hacerse parte, ¿cierto? De una construcción de una conciencia ecológica, ¿cierto? Quedamos cortos. Por ejemplo, el año pasado yo le estuve mostrando algunos documentales, ¿cierto? De lo mismo que mencionaba Alfredo, ¿cierto? Vinculado a conflictos territoriales, vinculado al tema de la celulosa Arauco, ¿cierto? Y cómo los grupos económicos hoy día tienen secuestrados a lo largo y ancho de nuestro territorio, ¿cierto? Y ahí nos quedamos cortos. Nos enfrentamos con una muralla que un poco nos impide avanzar más allá, porque, por ejemplo, si nosotros nos apropiamos, ¿cierto?, de nuestros espacios vitales, nos apropiamos de los territorios, ¿cierto? Seguimos chocando con tener una termoeléctrica, el tema de los monocultivos, ¿cierto? La propiedad sobre el mar, ¿cierto? O los derechos en torno al agua. De ahí nos encontramos de brazos cruzados finalmente. Entonces, yo creo que acá hay dos procesos súper interesantes. Uno que va por el lado de la pedagogía, ¿cierto? De formar conocimiento, conciencia, de vincularnos con esta acción, ¿cierto? Dentro de la escuela y fuera de ella también, pero quedamos cortos cuando nos enfrentamos con todo esto. Por ejemplo, hay un documental súper interesante que a veces vimos con los niños ahí en el colegio, se llama Por un trago de agua, que mostraba lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia con las guerras del agua. Por ejemplo, podemos estar súper construidos en ese sentido, en la parte de tener una conciencia, querer regar las plantas, querer compostar, ¿cierto? Querer avanzar en cuanto al reciclaje. Yo lo hago, sí, pero es una acción individual. Entonces, si eso no va después de la mano de un proceso de empoderamiento, como están haciendo ustedes ahora, ¿cierto? En cuanto al levantar territorio, levantar asamblea, si eso no va de la mano con una apropiación de una soberanía popular, ¿cierto? Nos encontramos ahí con estas camisas de esfuerzo. No sé si me paso por los tiempos, me avisan igual. No, bacán, están 5. Claro. Entonces creo que, por ejemplo, tomando la pregunta que ustedes planteaban, yo creo que es súper importante también para una futura constitución, quizás no bajo esta trampa, ¿cierto? Esta maña que hicieron la clase política, ¿cierto? Una convención constitucional de salir elegida, donde hay varias amarras. Por ejemplo, los independientes no van a poder ir sin tener la cantidad de firmas solicitadas, que es como un 0,5 del padrón electoral. Por otro lado, ¿cierto? La mayoría de los independientes van a tener que sí o sí meterse en un partido político para poder tener representación en esa convención.
Después viene el tema de competir. ¿Cómo compite alguien con toda una maquinaria electoral, cierto, partidista, de recursos, de lucas, de dinero, con alguien que es independiente, que puede ser un dirigente social, comunal, campesino, de algún territorio? Es casi imposible poder hacer presencia en todos los anchos y largos del territorio. Entonces, por lo mismo, entendiendo que este proceso es súper restrictivo, que es muy importante empezar a levantar cosas como lo que menciona Alfredo, apropiación, yo creo, del territorio. Por ejemplo, no sé, a mí me quedan dudas si en esa nueva constitución, de aprobarse esta convención, se va a discutir temas como la propiedad, la cuestión de la propiedad, que es súper importante y que también María José la mencionó. El tema del turismo, por ejemplo, nos encontramos con el cerco que me impide ir al río, la rejita que me impide acceder a la montaña, ¿cierto? Está todo hoy día estado privatizado, y más encima, por si eso fuera poco, propiedad está concentrada en muy pocas manos. Los Luxis tienen acá pensado el boleo, los monocultivos en el valle, ¿cierto? Donde viven ustedes por ahí, las parras, ¿cierto? El tema de la uva, ¿cierto? Por ahí por Chuapa tiene el tema de la minera Pelambre, ¿cierto? Entonces, yo creo que una cuestión súper importante para avanzar más allá es el tema del derecho a propiedad. Tiene que tener ciertos límites, ciertas restricciones, sean en tamaño que yo creo que va a ser realmente una camisa de fuerza poder discutirlo con también estos quórums del 2/3, que nos van un poco a impedir un poco discutir de todo y poder avanzar más allá. Pero sea como sea, yo creo que quizás los procesos territoriales que están haciendo deben ser, yo creo que el eje articulador para presionar, y presionar quizás no desde cuatro paredes que hacer esta convención, alejada del pueblo, alejada de los trabajadores, alejada de la instancia del mundo campesino, del mundo agrícola, ¿cierto? De los trabajadores en sí, en general, de los estudiantes, ¿cierto? Que fueron los artífices de esta revuelta que aconteció en octubre, ¿cierto? Y que no van a tener representación hoy en día, tienen restricciones. Entonces creo que, dado que esta convención lo más probable que es lo que va a ganar una instancia muy restrictiva, con quórum de 2/3, con limitaciones en cuanto a la gente que va a participar, la asamblea tiene un rol súper importante, que el rol yo creo que es presionar los territorios y generar todo un ambiente de proceso de lo que quedó pendiente en octubre. No va de la mano con convención, no va de la mano con proceso, nos quedamos cortos y vamos a seguir el mismo tema entrampado, ¿cierto? Donde podemos tener muchas buenas intenciones, pero aparte del cambio de conciencia cultural, tiene que haber ese otro tema que yo creo que es el poder empoderarnos en cuanto a la decisión sobre los territorios. Por ejemplo, quiero que me construyan acá al lado una termoeléctrica, quiero que me aprueben domingo acá, queremos que usando la celulosa bajo esa forma, de esta forma. Yo creo que son cuestiones re importantes, entonces, un poco para no alargarme, yo creo que como que por ahí lo podría dejar. Súper. Sí, bacán que plantea, usted toca el tema, ¿cierto?, de un poco de cómo va a funcionar este plebiscito y qué va a pasar después del 25 de octubre, po, que la gente vamos a ir a votar, ¿verdad? Claro. De seguro ya, o sea, tenemos pensado que va a ganar el apruebo, ¿verdad? Queremos una nueva constitución, pero ¿qué viene después, po? ¿Cómo va a funcionar? Todos pensamos o se habla así como el clamor popular que vamos a escribir esta constitución, pero lo que tú nombras, estas trampas, ¿cierto? Que ya están listas para esta articulación, ¿cierto? Y para esta redacción, que incluso muchos dicen que ya está casi que escrita la constitución. Entonces sí, pues, genial el aporte que nos das en ese sentido, así que bacán. Bueno, y finalmente le damos la palabra, muchas gracias Juan, finalmente le damos la palabra a nuestra querida Pancha Fernández. Ella es antropóloga, es una amiga mía de Santiago, es bailarina, es feminista,
y participa en el Movimiento por las Aguas y los Territorios, conocido como MAT, y por eso le invitamos para que nos cuente sobre una propuesta muy bonita sobre la consagración de los derechos que tiene nuestra madre naturaleza, ¿cierto? Y una idea acerca de los derechos restaurativos que tenemos que entregarle a la naturaleza. Y también nos va a contar, o sea, si es que quiere, que nos cuente sobre la sistematización de un trabajo que se hizo a nivel nacional el año pasado y que dio como resultado este decálogo por las aguas, ¿cierto? Sobre el uso de las aguas y la gestión comunitaria, que vendría a ser como el problema macro del que les hablaba aquí en nuestro territorio, bueno, y a lo largo y ancho de todo Chile. Así que, Pancha, adelante. Gracias, Carla, por la presentación. Bueno, Alfredo, María José y Juan, sin duda, absolutamente acorde a las reflexiones que desde los distintos pueblos y territorios tenemos. Soy parte de un movimiento que nos creamos hace alrededor de 8 años. Somos alrededor de una centena de organizaciones de Arica Magallanes, con distintas realidades, con distintos procesos de lucha, sin embargo, con ciertas lecturas en común, al hilo de un espacio que el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, genera, que se llama Aguante la Vida. Los distintos territorios, en mi caso soy parte de la reivindicación de un Cerro Blanco, hace 20 años en Coleta, nos juntamos para hablar de los conflictos socioambientales y ver la necesidad de articularnos. Vuelvo a insistir, marcando claramente nuestras características territoriales y dinámicas identitarias muy diversas, que siempre nos van a cruzar y que de hecho siempre es importante posicionar. Nuestra lucha socioambiental siempre va a ser entendida desde la pluralidad, porque eso es lo que hemos construido. Y vimos que uno de los elementos centrales de la construcción del despojo, el saqueo y la contaminación de los territorios tenía que ver con una dimensión estructural, que es el extractivismo. Y que siempre además hacemos como un ejercicio pedagógico, que el extractivismo es la extracción ilimitada de los bienes comunitarios para la venta en los mercados internacionales, en la lógica de las ganancias. Entonces el extractivismo genera economías de enclave, la gran minería, la agroindustria, el modelo forestal, pero también el turismo a gran escala, uno no podría ver como una dimensión del extractivismo. Entonces nos definimos como un movimiento anti-extractivista, entendiendo que la dimensión del capitalismo que tiene históricamente nuestro continente, Nadia Ayala, reforzando, por ejemplo, todavía Chile sigue perpetuando la idea de un país primario exportador. De eso no hemos salido, claro, absolutamente dentro de las lógicas coloniales. Y por otra parte, en esta dimensión práctica, veíamos que uno de los elementos que profundizaba este saqueo y la lógica de mercantilización era el Código de Aguas de 1981, creado en el marco de una constitución de la dictadura cívico-militar, pero que además, esas cosas como siempre les gusta en estas clases parapartidistas ensalzar, que si bien reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, la forma de acceso es a través de derechos de aprovechamiento. Y crea eso un mercado de aguas. Y lo digo aquí siempre, en Chile se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar derechos de agua. De hecho, hace poco participé en un encuentro latinoamericano y llevé una fotografía de avisos económicos del Mercurio el domingo, mostrando que en Chile se rematan los ríos en el diario. O sea, de ese modelo estructural estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo importante? Que como movimiento hemos ido posicionando que acá el tema tiene que ver con distintas aristas. Primero, una visión colonial respecto de la naturaleza. O sea, cuando hablamos como movimiento también la lucha socioambiental, hablamos de la descolonización de la naturaleza. Bueno, la María José, Alfredo, Juan dan cuenta de eso. Históricamente este modelo racional colonial primero constituyó a la naturaleza como un objeto de explotación, o sea, hasta la infinidad. Pero también, ojo, como un bien de consumo desde lo contemplativo. Me pareció súper importante lo que decía la María José. El año antepasado estuvo en un encuentro en Olmué, donde justamente muchas de las exposiciones de defensa del patrimonio natural era por lo bello. Y justamente lo que decimos es que la belleza también es un criterio consumista colonial. La defensa territorial tiene que ver por la identidad, por las memorias, por los ecosistemas, por las relaciones de las comunidades humanas y no humanas con el territorio.
Porque muchas veces tenemos el riesgo que si lo bello se convierte como un criterio de defensa territorial, estamos nuevamente visibilizando una visión utilitarista de la naturaleza. Es por eso que bajo ese elemento fuimos también acercándonos a la noción de los derechos de la naturaleza, entendiéndola como sujeta política. En ese sentido decíamos, no hay reforma que permita la desmercantilización de las aguas. Y es por eso que nuestra principal demanda es la derogación del Código de Agua para crear un cuerpo normativo nuevo que primero reconozca el agua como derecho de los seres humanos, un derecho humano que ha sido consagrado a nivel internacional, sin embargo también como derecho de la naturaleza. Porque el peligro de quedarse solamente en la dimensión de los derechos humanos es que prima una mirada antropocéntrica, que coloca en el centro todavía la vida humana por sobre las otras vidas. En cambio, pensarlo desde derecho a la naturaleza, asumiendo que la naturaleza es una categoría colonial. Hay otras formas de entender la naturaleza que los pueblos han desglosado. Y por otra parte, el derecho positivo es absolutamente colonialista, patriarcal, capitalista, que reproduce situación de opresión. Entonces decimos, pluralismo jurídico, entendiendo que los pueblos tenemos distintos sistemas normativos de cómo entender la naturaleza, y en ese sentido, además, la lucha plurinacional, entendiendo que es una articulación entre pueblos originarios, afro, migrantes, sectores campesinos, sector urbano, donde tenemos distintas comunidades políticas y de formas de relacionarnos. Sin duda que Bolivia y Ecuador, más allá de sus limitaciones también, una de las cosas importantes que colocó fue el buen vivir. Pero nuevamente, nunca olvidar que buen vivir son buenos vivibles, que vamos construyendo desde nuestros propios relatos. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo derogar el Código de Agua? Y en ese entonces, en 2013, dijimos vía Asamblea Constituyente. Plurinacional, entendiendo los plurales, feminista, entendiendo que el extractivismo además es patriarcal, porque construye territorio y economía masculinizada, donde somos más precarizadas las mujeres, las niñas, las disidencias. Por ejemplo, subempleo, empleo precarizado, invisibilización del trabajo y los cuidados, pero además en las mujeres que históricamente hemos sostenido la vida en territorios degradados, en territorios contaminados, y no es casualidad que las resistencias hoy socioambientales, las mujeres ocupamos un lugar bastante protagónico por esta construcción histórica. Pero además, en que la forma de relacionarse con la naturaleza fue la forma que históricamente también se relacionaba la explotación sobre los cuerpos de mujeres. Piensen ustedes en Huasco, piensen ustedes en la Amazonía. La gran minería ha estado acompañada con violencia política sexual. O sea, también nosotros hablábamos, la zona roja de lesbofobia y de lesbofeminicidios es la quinta región, y no es casualidad, cordillera, la misma donde se anclaba un modelo del agronegocio de despojo. Entonces, ahí decimos, hay una relación entre cuerpo y territorio, tanto en su explotación, pero también en su capacidad de resistencia. Entonces dijimos una asamblea constituyente, pero construida desde la mirada territorial, desde la mirada de los ámbitos, los ejes que nos vamos problematizando, pero también desde las propias construcciones políticas que tienen los pueblos. O sea, el pueblo mapuche tiene distintas expresiones, no tiene por qué crear su asamblea constituyente, porque decirlo así. Tiene el Parlamento Cosco, tiene Trabún, tiene su propia estructura. En el pueblo aymara, podríamos decir que también el Consejo de Mamataya, de Gilata, de Maico, es una figura histórica. El Consejo de Ancianos en Rapa Nui. Entonces, también pensar lo constituyente desde la articulación de las formaciones políticas históricas, desde las formaciones territoriales y también desde los ámbitos temáticos. Vivienda, salud, educación, feminismo, disidencia sexogenérica. Eso es que pensamos siempre como proceso constituyente. Y además entendiendo que los constituyentes tienen distintas temporalidades. Lo he dicho en otras partes. Una cosa son los tiempos institucionales y los tiempos del capital. Y otra cosa son los tiempos de los pueblos. Los tiempos de los pueblos es mucho más lento. Hoy estamos en un proceso constituyente institucional, pero los pueblos llevamos tiempo tratando de constituir nuevos horizontes políticos. Son nuestras temporalidades que son súper distintas, ya lo vemos con lo que nos quieren dar. ¿Qué convención va a llegar a acuerdos reales en 9 meses? Si realmente fuera participativo, insostenible. Requiere de otras temporalidades, requiere reconocer trayectoria. Entonces, frente a este caminar, derogar, asamblea constituyente, nos fuimos dando cuenta del carácter plurinacional, pero también antipatriarcal en esta construcción y la importancia de situar los derechos de la naturaleza. Desgraciadamente, el proceso institucional ha generado temporalidades que, debo ser súper honesta, hay distintas lecturas dentro del propio movimiento. Somos tan diversos, que hoy
Nuestro gran desafío es cómo seguir unidas, articuladas, a pesar de nuestras distintas lecturas sobre el proceso institucional que se nos da, pero sin perder que nuestro horizonte siempre va a ser la Asamblea Plurinacional Feminista Socioambiental Constituyente. Desde esta construcción de lo político que cada una y cada uno de ustedes ha reflejado con una riqueza profunda. Entonces, ¿qué decimos? Hay cosas básicas, derechos de la naturaleza, pero además, y yo creo que Juan y también, Alfredo, lo dicen, fin al Estado subsidiario, y además un Estado privatizador. O sea, ¿cómo vamos a dialogar sobre una constitución perpetuando una base que privatizó el orden de todas las cosas, la salud, la educación? De hecho, los commodities y los grupos de poder son los mismos que estaban vinculados a la AFP. Los luxes se repiten en todo, en la educación. Te quedaste pegada. Pucha la Pancha. Y estaba tan buena. Sí. Escribámoslo ahí. Pancha, te falló el internet. A ver si lo arreglas con el celular. La Pancha nos dijo que le podía pasar, que a veces le sucedía. En el tema de la matriz energética. Vamos, volví. Ya, sí, ahí sí, buena. Ahí, bacán. Parte estaba, llegué hasta Lux. Sí, hasta ahí. Ahí entonces, lo que se repite siempre. Entonces, ¿cuál es el debate? Ya con esto terminar. No es solo una lucha constitucional por un medio ambiente libre de contaminación, y tú también lo dijiste, sino una lucha también por una justicia restaurativa de los ecosistemas. Porque ya con el nivel de devastación que han generado las distintas políticas y empresas extractivistas, hay territorios que han sido degradados que necesitan una justicia restaurativa. ¿Cómo repensar la territorialidad? ¿Cómo repensar los flujos? ¿Cómo repensar los ciclos ecosistémicos en territorios como, por ejemplo, Quintero Puchuncaví? O sea, eso estamos hablando. O como en territorios como Caimanes, en que el estero se secó completamente. O sea, estamos hablando de esa dimensión. Entonces, con esto termino. Hay que pensar los constituyentes en distintos momentos. Lo primero es que tenemos que destituir. No hay posible proceso constituyente si no destituimos el orden instituido, patriarcal, colonial, capitalista. Y no es casualidad que la revuelta tenga tan ese carácter destituyente en la calle, pero además también la demonumentalización, y que siempre digo, para mí uno de los mejores procesos demonumentalizadores fue el que pasó en La Serena, que no solo se vota a Aguirre, sino que se pone a la cacica Millanca. O sea, no solo destituyo, sino también coloco mi propio relato. Claro. Después viene un proceso constituyente, pero el de los pueblos, de los territorios, donde hay debates ya históricos. A mí me contaba, en el momento del agua hicimos casi 70 cabildos por el agua, de hecho nuestras territorialidades también participaron algunas, donde dijimos gestión comunitaria de las aguas, no estatal, Estado subsidiario, por Estado colonial, por cuenca y subcuenca, no por regiones. Regiones lo construyó la dictadura cívico-militar como modelo territorial, recuperando la memoria ancestral y los saberes de los pueblos. Ahí hay una visión concreta. Entonces, eso es un proceso constituyente. Entonces, ¿qué es lo complejo? No digo que hay que dejar lo institucional, tenemos que estar presionando, pero a la vez construyendo desde nuestro territorio, pero a la vez visibilizando los proyectos históricos y a la vez aunándolos. Entonces, para variar lo he dicho varias veces, siempre los pueblos tenemos triple, cuádruple pega, porque tenemos que estar presionando, porque tenemos que estar movilizándonos, porque tenemos que autocuidarnos en el plano de la pandemia, porque el Estado no nos cuida, nos cuidamos entre los pueblos, porque tenemos que criar, porque tenemos que sostener la vida. Entonces, ese es el desafío, pensar lo constituyente en estas otras temporalidades que siento que María José, Alfredo, Juan reflejan claramente, y donde los derechos de la naturaleza, una mirada plurinacional, feminista, son parte del horizonte que queremos construir. Eso. Buena, Pancha, muchas gracias. Bacán la síntesis y el poder de la palabra. Ya. Bueno, ahora vamos a seguir con una rondita de preguntas. Hay hartas preguntas anotadas, así como para todos y todas. Vamos una por una, ¿verdad? Sí, ya. Entonces vamos a bajar aquí. ¿Cómo se baja este? Aquí, ¿o no? Ya, y la pregunta, como fue por orden de presentación, a Alfredo, si nos puede responder Alfredo, un poco como preguntan, ¿es la democracia directa equivalente a lo que sucede en una asamblea?
Esa sí, esa sería para Alfredo, si es que nos puede contestar. Desde el momento en que, ustedes saben muy bien, no solamente las personas de Dieguitas, ¿ya? Que están trabajando en ese proceso hace poco tiempo, sino que hasta donde nosotros sabemos, el tema de la reunión en la asamblea y la forma en que funciona la asamblea son experiencias que yo creo que todos las conocemos en algún grado. No me refiero a las cosas que se han hecho en distinto tiempo en los territorios, sino que por ejemplo, los mismos estudiantes, ¿ya? Las mismas organizaciones estudiantiles, yo lo sé por mis años de universitario, que lo experiencié muchas veces, en que las asambleas de estudiantes tenían ciertas particularidades, como por ejemplo, había votaciones, claro, como tal, se votaba, claro, por centro estudiante, pero sin embargo los centros estudiantes siempre se los recordaba que ellos tenían que supeditarse a lo que la asamblea organizada transversalmente dijera. Ese es un elemento importante, ¿no? La asamblea manda. Gabriel Salazar lo dice también cuando ha dado sus conferencias en videos, si ustedes los han visto, al profesor Gabriel Salazar, la asamblea manda, ¿no? El hecho asambleario obviamente implica otras cosas, por ejemplo la votación a mano alzada, de tal manera que el proceso de votación es transparente. Todos saben quiénes votaron y todos saben cuántos votaron, cuántos y quiénes votaron. Entonces yo estuve presente como estudiante muchas veces en ese tipo de votaciones, por tanto se sabía exactamente quiénes habían votado. No es que no supiéramos los nombres de todas las personas, porque a veces estábamos en la asamblea donde había que tomarse la facultad por algún problema. A mí me tocó estar en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, estuve estudiando algo muy similar a una ingeniería en sonido, y así fue lo que estudié. Y también en otras experiencias que me tocó. Por tanto, esos son dos ejemplos, dos elementos muy valiosos, Yo le quiero hacer una pregunta. que entre otros, varios, ¿cierto?, como los mencioné al inicio, que son parte del funcionamiento de una democracia participativa real, una democracia directa, una democracia, se le llama democracia pura electoral, ¿no? No es muy mencionada en los libros de historia, obviamente dicen que Suiza tiene como el ejemplo más claro de eso, pero en realidad lo que hay en Suiza es un sistema representativo coexistiendo con un sistema de democracia directa. Eso te iba... El nivel de participación... Sí, no, eso te iba a preguntar, claro. ¿Cómo esta democracia directa, cierto, que se ve en las asambleas y que se ve principalmente, como tú lo dices, en las asambleas estudiantiles, ¿cierto? Y ahora se está haciendo este tipo de asamblea en la comunidad, pero ¿cómo podría llevarse a cabo, o si conoces y nos podrías contar acerca, por ejemplo, del ejemplo que nos estás dando de Suiza, de cómo se puede llevar a cabo este proceso? ¿Qué se hacen? ¿Plebiscitos mensuales? No sé. ¿Cómo se articula eso desde la institucionalidad? ¿O cómo podría vincularse? Sí, lo que pasa es que, mira, Francisca Fernández dijo, que yo le agradezco esos últimos comentarios que hizo, porque ella habla prácticamente de un proceso que yo creo que Juan, el profesor, creo que también maneja este concepto, seguro que tú también lo conoces, Carla, yo tengo duda que lo has escuchado alguna vez, María José también, que se llama deconstruir o desconstruir, ¿no? Deconstruir creo que es la acepción más usada. Significa que también hay palabras similares como desaprender lo que aprendimos. O sea, aquí hay que deconstruir, hay que deshacer de alguna manera. Nosotros no tenemos recetas para esto, obviamente, porque nosotros estamos aprendiendo a ser constituyentes en este proceso de trabajo territorial, en este proceso de los movimientos que no tienen nada que ver con la estructura vertical, de acuerdo, de funcionamiento piramidal. Nosotros queremos romper, obviamente, con todo eso. Entonces, todas las asambleas territoriales que están trabajando de esa manera, que trabajan de vía transparente, cuyos acuerdos son tomados por consenso, por sus comunidades, ¿sí? Donde a lo más tienen voceros, ¿ya? Que, por ejemplo, yo cumplo ese rol en este momento. Yo soy solo uno de varios posibles voceros, voceras que tienen movimiento. Nosotros tomamos las decisiones en base a la anuencia de varias personas que tienen que estar de acuerdo para que se publique algo, se redacte algo, y se hacen muchas lluvias de ideas a veces, en algunas ocasiones. No siempre estamos activos, pero en el caso de las asambleas territoriales todavía más patente esa situación. Ahora, para que la institucionalidad cambie hay que deconstruirla. Prácticamente esto, para que Chile llegue a convertirse en un futuro, en una democracia directa real, tangible, bueno, las personas
tenemos que lograr de alguna manera, y esto requiere un cambio profundo de conciencia, de mente, de conciencia, incluso también un cambio espiritual. Se tienen que romper todos los moldes construidos a lo largo de cientos de años para poder implementar eso. Lo que tiene Suiza es, es algo que va a sonar un poco extraño esto, pero es algo que a los suizos se les permitió. ¿Okay? De lo que nosotros sabemos es que, por ejemplo, en Suiza, recuerden ustedes que en las guerras mundiales Suiza siempre se mantuvo como un país neutral. ¿Sí? Y extrañamente nunca fue invadido por otras potencias, ni por Alemania, ni qué sé yo, nada. Se mantuvo neutral. No sé si es porque lo rodean los Alpes, está muy arriba, no lo sé, pero se mantuvo neutral de alguna manera. Una posible respuesta es que una parte de las élites que tienen más poder en el mundo, ¿ya?, viven también en Suiza. Y viven en otros países, en Alemania, en Inglaterra, por supuesto que en Estados Unidos, obviamente, Canadá, etc. Pregúntense por qué hace tanto tiempo estos países no son necesariamente agentes directos de los conflictos bélicos, sino que estos conflictos se van para otra parte. ¿No? ¿Por qué están tan bien, aparentemente bien cuidados los países de Escandinavia? Muchos de nosotros miramos a Escandinavia, ¿cierto? Noruega, Suiza, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Holanda, por la forma en que han logrado un relativo equilibrio entre su sistema, que sigue siendo representativo, siguen eligiendo presidentes, siguen teniendo realeza increíblemente a algunos de estos países. Sin embargo, son más bien cosas simbólicas. Manejan mucho dinero, pero tienen una distribución de ingresos por el momento. No es un sistema que nos parezca ideal, pero es un sistema mucho más aterrizado, mucho más cercano. Lo ideal sería que todos los sistemas tendieran a ir al autogobierno, a que la gente se hiciera cargo, pero eso requiere, insisto, un cambio de conciencia, un cambio mental, un cambio cultural, educacional muy profundo para que eso sea posible. Entonces, ese es el proceso que, no estamos diciendo que Suiza, que tenemos que llegar a lo que es Suiza, pero podría ser un paso intermedio. El tema de los plebiscitos, a ver, aquí en Chile este tema de los plebiscitos puede ser una vía para hacer participar a la gente, ¿ya? Nosotros, ustedes saben que tenemos una ley, a ver, de algunos años atrás, no recuerdo el año exactamente, que es la ley 20.500, que habla de la participación ciudadana. El problema con esa ley, y lo que contiene, es que esa participación, y aquí toco lo de Suiza, y toco la pregunta que me hicieron, no sé qué persona, sería bueno saber quién la hizo, en el chat, es que lo de Suiza creemos nosotros que es algo que fue permitido, ¿okay? Que se le permite a la gente deliberar y tomar las decisiones. Se dice que la gente no participa mucho, ya que ya se viven, como aquí en comunes, departamentos, ya se viven en cantones. Tenemos una amiga que se llama, de apellido Céspedes, que vive hace años con su marido en una parte de Suiza, en el lado de la Suiza alemana, que enfrenta, que limítrofe con Alemania. Y ella dice que efectivamente la gente tiene acceso al referéndum revocatorio, o sea, puede tomar, digamos, la última palabra en cuanto a la decisión. Nosotros no tenemos eso acá. Tienen plebiscitos 5 o 6 veces en el año para despejar dudas que se trancan, quizás seguramente en la Cámara de Representantes o Diputados, creo que tienen allá. ¿Sí? Entonces, hay un cierto control hasta cierto punto de la ciudadanía. Pero yo entiendo que no es una soberana y masiva participación de los ciudadanos y ciudadanas en el proceso. Obviamente estamos hablando de otro contexto, ellos tienen una calidad de vida superior, ¿de acuerdo? No es que sea gente millonaria, sino que la relación entre quienes ganan más y ganan menos es mucho más reducida. ¿Ya? Ustedes saben, hay un índice llamado Gini, que mide la diferencia entre el mayor y menor ingreso en los países. Esa brecha es más reducida en Suiza y en los países que se llaman escandinavos, ¿ya? También en Alemania y en otros países. Pero aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, ese índice se dispara, ¿ya? O sea, aquí el que es más rico gana cada vez más, parece, y el que es menos está cada vez más pobre. Y esto también tiene mucho que ver directamente con las políticas del cuidado medio ambiente, del gigantesco desequilibrio que se ha provocado en los recursos naturales, en los acuíferos, ¿cierto?, en napas freáticas, etcétera, en recursos bosque. Si no se les pusieran de vez en cuando ciertas trabas, que es súper difícil lograr que se le pongan a las empresas, debido justamente, como bien dijo Francisca, porque citó el excelente ejemplo de Quintero Puchuncaví, ¿sí?, de la movilización. Pero eso fue debido a una crisis gigantesca de las empresas de estarse culpando entre sí, de Gasmar, con Copesco, no sé qué. Y la gente sigue enfermándose. Y de eso se hizo ruido un tiempo y ahora ya nadie dice nada, porque todo esto fue cubierto por esta parafernalia de la pandemia, que se dio el COVID, etc. Entonces, ese
insisto, no estamos negando, entre paréntesis, que haya muerto gente por eso, simplemente que hay cosas muy extrañas que no calzan para nada a escala planetaria. Y aquí en Chile, lamentablemente, este gobierno se hace parte activa de ese asunto y yo lo único que veo es que hay 1.8 millones de cesantes en Chile. Eso es lo único que estamos viendo nosotros. Eso es real. Entonces, si siguen provocando esto, naturalmente le cambian, y esto creo que fue hecho a propósito porque le cambian, y aquí está el punto interesante, le cambian el orden de prioridades a las personas de preocuparse de sobrevivir en una economía basada en la subsistencia, como bien dijimos, en un Estado subsidiario, con un modelo extractivista, ¿sí? Con un Estado que no nos garantiza derechos. Los procesos constituyentes como el que se está trabajando, para la gente que todavía no cree esto, que se está trabajando activamente, ya que así de todos los encuentros nacionales, ustedes ya saben también en Vieguitas y en otras asambleas. Voy a citar un ejemplo puntual y con esto voy terminando, de la Asamblea Territorial de Tierra Blanca, del sector Tierra Blanca de Coquimbo, que me parece notable lo que están haciendo allá, porque ellos han logrado algo mucho más cercano al empoderamiento real de un territorio, ¿ya? Tomando en cuenta toda la diversidad, todo lo que mencionaba Francisca, por ejemplo, que perdone que a Francisca que la ha citado 2 o 3 veces porque de verdad ha dicho cosas muy, muy interesantes, muy puntuales, que son dignas de destacar. También lo que ha dicho Juan y María José desde el punto de vista de estar en los territorios y ser testigos de cómo hay enormes desequilibrios en el medio ambiente. Entonces, obviamente, y ciertamente las mujeres han tenido un rol histórico en ese sentido. ¿Ya? El rol de los hombres es ciertamente importante, tienen mucho que aprender. Yo creo que tiene que formarse una sinergia, no estar un género por sobre el otro. ¿Ya? Creo que tenemos que aspirar a volver a ese equilibrio que alguna vez la humanidad lo tuvo, alguna vez, tal vez tiempos pretéritos. Entonces, claro, la Asamblea Territorial es un ejemplo concreto, real de democracia directa y hay que impulsarlo, hay que fortalecerlo. ¿Ya? Hay que estar ahí, hay que estar con ellos, no sobre ellos ni bajo de ellos, siempre con ellos, con estas personas. El sistema de autogobierno es algo a lo que tenemos que aspirar, pero si nosotros no trabajamos de manera constante y consciente por lograr eso, bueno, estaríamos fríos, estaríamos perdidos si dejamos en manos del poder constituido lo que nosotros, el poder constituyente, creo que estamos éticamente llamados a hacer. ¿Sí? Eso es lo que quisiera aportar. Espero haber respondido la pregunta del amigo Daniel. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, aquí hay una pregunta para María José y dice, ¿de qué manera el turismo puede llegar a ser una actividad económica que a la vez ponga en valor y proteja el patrimonio rural de nuestro territorio? Y si es que conoces algún ejemplo aquí dentro del Valle del Elqui. Oh, mira, yo un poquito voy a ir como a las palabras de Alfredo, ya sosteniendo que justamente cuando empezó este estallido social, mucho de nuestra esperanza era justamente que más personas estuvieran vinculadas a esta protección de estas áreas, porque incluso nosotros acá en la región tenemos muy pocas áreas protegidas. Ya es una de las regiones que tiene mínimo, ya en comparación con otras comunas que llegan a tener 3 parques nacionales. Sin embargo, se han establecido también en otros lugares estos bioparques, ya que son sitios que se pueden incluso agrupar entre 4 comunas, o sea, hay sectores de gran interés geográfico que puede ir más allá de una comuna e integrar todo un sostén económico sostenible en base a el mantenimiento de los ecosistemas, ¿ya? Eso más o menos por una parte. Y bueno, si yo conozco acá un ejemplo, mira, yo creo que en el Valle del Elqui lo podría considerar con la familia Caniguante, de la comunidad Colorado en Cochihuás. Ellos están haciendo un trabajo sostenible, ya al ser los cuidadores del acceso a la cordillera, a regular, ¿no es cierto?, a que las lucas también igual queden donde corresponden, ya y no en áreas administrativas de otras tenencias, integrando toda una serie de emprendimientos familiares a este concepto de la transhumancia, los crianceros, cómo poder vincular a la gente a la cordillera, entendiendo que no es un sitio peligroso, sino que es un sitio donde podemos ir disfrutando, y ellos han levantado protocolos de acceso. Eso últimamente es lo que yo he visto que se está dando
en diferentes comunidades históricas, como está distribuido acá el territorio. Por ejemplo, el mismo caso de al interior de en la cordillera está, bueno, en este momento se me olvidó el nombre de la comunidad, ya que justamente está un sector minero, ya hay un cerro tutelar, que está comprobado por el Museo Arqueológico de La Serena, y una gran cantidad de sitios arqueológicos vinculados al camino Capacñán del Inca, ¿ya? Sin embargo, los protocolos de acceso que levantó esa comunidad son bastante elevados, o sea, te cuestan entre 10.000 y 20.000 pesos el día por persona. Entonces también igual uno empieza a preguntar, ¿es sostenible eso? Y la verdad es que no, porque finalmente termina alejando el área del turismo para que se pueda desarrollar la área minera. Entonces dejo de lado una actividad económica menos rentable por la otra que me va a generar. Sin embargo, el daño que me hace la minera ya me contamina el río, el turismo, por ejemplo en Pisco Elqui, que tiene completamente cercado el río Claro, reduce, ¿no es cierto?, aleja a las personas del río, y el extractivismo me consume el agua. O sea, de verdad que un pobre río Elqui, la verdad de cómo lo estamos tratando acá. Entonces, y en conjunto con el entubamiento de canales, que nosotros vemos esta forma económica donde entran tantos litros de agua y salen tantos sueldos mínimos. Claro. Y en la población que trabaja no tiene tampoco ninguna expectativa para poder seguirse superando en el tiempo. Entonces, también ahí uno ve afectado como la idea, por ejemplo, también es acá que se va a levantar la carrera de turismo, pero no queremos mucamas certificadas, ¿ya? Entonces, ahí también va un poco en cómo yo vengo y administro este recurso de diferentes formas, social, económico y ambiental. Entonces, para que pueda hacer la triangulación a lo sostenible y pueda realmente llegar el dinero, ¿no es cierto?, a estas familias locales que están haciendo la resistencia, como por ejemplo los crianceros, que son tan conocedores de tanta información ancestral, de cómo se comunica, y que finalmente en esta zona de valles transversales, la cordillera no es nada más que una serie de laberintos y conectores con diferentes veranadas, ¿ya? Entonces también acá hay un uso sostenible en ese sentido del valle, de cómo se utiliza en el invierno la zona baja y cómo se utiliza el verano en la zona alta. Entonces, también ahí uno va entendiendo que estas formas antiguas ya tenían una estructura de cómo generar esta vivencia en estas circunferencias del valle. Entonces, hay mucha información que nosotros podemos lograr contrastar, y cómo también la población podría entender, ¿no es cierto?, que nosotros sí podemos, que sí tenemos las capacidades por el solo hecho de que vivimos acá, nacemos acá. Y vemos, ¿no es cierto?, como estos grandes capitales se nos instalan. Yo tengo mucho contacto a veces con extranjeros, y de repente me dicen, oye, no, estuve haciendo guiados en San Pedro de Atacama durante un año. Entonces, igual uno dice, wow, yo me he secado estudiando de todo, y llega alguien porque habla 3 idiomas y puede hacerlo y tomar. Entonces también eso me parece una falta de respeto por parte de las empresas grandes, que finalmente nosotros estamos tratando de llegar a esos estándares y al otro simplemente no le interesa. Entonces también ahí va una parte. Y bueno, y también haciendo un poquito de mea culpa, no, perdón, un poquito ahí de responsabilidad a la gente del turismo en general, es que trate de comunicarse y conectarse, porque siempre hay emprendimientos locales, siempre hay personas que tienen información por integrar y que son verdaderos anfitriones de turismo con orgullo y pertenencia, que esa es la base del turismo que estamos levantando con Tamboyacu Trekking Ancestral, poniendo en valor esta información de las rutas de transhumancia de los valles transversales de la región de Coquimbo. Bueno, Majo, igual como que la respuesta, sintetizando la respuesta, como que todo el rato volvemos a darle valor al territorio, organizarnos, ¿cierto?, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y es bien bonito como de todas las aristas, desde la educación, desde las luchas medioambientales, ¿cierto?, como que todo nos tira a tu territorio, como que no hay otro camino, ¿verdad? Es como
el paso más seguro y más cercano que tenemos que dar y justamente esa es la respuesta. Así que, bueno, muchas gracias, sí, Majo. Igual a agregar también, tengo varias comunicaciones con diferentes comunidades, entonces también una forma de integrar el turismo es que a las personas que se han logrado integrar como guías también o como anfitriones, se han sentido una autoestima muy alta, entonces también eso pone en valor a las propias personas su vida, dignificando también lo que han hecho a lo largo de toda su vida, sin la necesidad de tener un estudio preparatorio para. Entonces también eso igual es bastante bueno. Eso. Buena, muchas gracias, Majo. Ahora para Juan David, hay dos preguntitas. Una es la pregunta Carol, y dice como si podrías contarnos como alguna práctica pedagógica que ocupas. Yo creo que se refiere como a alguna metodología o no sé, alguna mirada educativa como específica para desarrollar este tipo de trabajo comunitario. Y la segunda pregunta es que en un momento hablaste como de las trampas de esta convención constitucional, y a ver si podríamos indagar un poquitito en eso. Sí, gracias. Claro, quizás me desvió un poco de la pregunta inicial y pido disculpas un poco porque, claro, la pregunta inicial era sobre el tema más pedagógico, ¿cierto? Pero me fui por las ramas como siempre. Me fui desviando un poco. No, en cuanto a práctica, bueno, este año ha sido súper triste, diciéndolo súper de adentro. Este tema de la crisis sanitaria nos ha obligado a una forma de educación que quizá voy a hablar de mis prácticas desde estas circunstancias, desde la negación, ¿ya? Desde lo que no hago. Esta crisis nos ha obligado un poco a vivir o vivenciar la pedagogía de una forma súper despersonalizada, individualista, donde cada niño está, bueno, lleno de miedo, encerrado en su casa y conectado a través de un computador. Entonces, justamente eso es lo que yo no hago dentro de mis prácticas, habitualmente. También otra cosa importante, voy a hablar un poco de lo que no hago, mirando un poco lo que está pasando ahora. Otra cosa también, el hecho de comunicarnos a través de correo, ¿cierto? De generar esta educación sin rostro, esta educación sin persona humana, diciéndolo de una forma quizás más de una perspectiva más ética. Y también, como decía, una educación individualista donde como práctica yo acostumbro a que los niños se relacionen, se vinculen, no me pongo con problemas que los grupos sean de 8 personas, que se asocien, que construyan entre ellos el conocer, el aprender, ¿cierto? Que por eso hablaban un rato antes de desviarme, como les comentaba, de que trabajábamos mucho en cuantos proyectos, tomando un poco el tema de este conversatorio y el tema del medio ambiente. Entrevistas a gente de la comunidad, a su familia, también, como decía, proyectos vinculados al medio ambiente relacionados, por ejemplo, con reciclaje, con compostaje, con el tema de cultivo, ¿cierto? Pero que eran acotados dentro de la asignatura a ciertas unidades. Entonces eso quizá un poco más enfocado al tema de cómo yo hacía carne un poco esto de una práctica más comunitaria y tomando el medio ambiente, ¿cierto? Por ahí también, claro, es difícil desprenderse ahora del tema tecnológico, veíamos un poco de documentales, vimos por ahí el tema, este documental Por un trago de agua, por ahí hay cortometrajes animados muy interesantes y los invito a que los busquen para su hijo sobre todo, La abuela Grillo, que habla sobre el tema del agua, ¿cierto? Francisca lo debe conocer, que es un cortometraje notable, que habla un poco es una producción boliviana-danesa, ¿cierto? Me emociona un poco porque me acuerdo de mis niños, yo soy súper de corazón. De hecho, no el hecho de estar ahí en la sala con ellos, de poder hacer clases nuevamente. Y bueno, ellos veían, ¿cierto? En primera persona a través de este cortometraje animado que hablaba un poco de lo que fueron las guerras del agua en Bolivia, ¿cierto? En el 2006, si no me equivoco, 2006, ¿no? Purísima John. Donde todo lo que es el Alto se levanta contra la privatización del agua a través de la empresa francesa, ¿cierto? De Suecia. Por tanto, yo creo que no se puede desprender, no se puede dislocar lo político de lo educativo, no se puede desprender lo cultural tampoco de lo educativo, lo cultural en su sentido amplio.
lo cultural en cuanto a lo social, lo popular, ¿cierto? He trabajado en distintas realidades en ese sentido. Bueno, he trabajado en Los Vilos, que es caleta, he trabajado, bueno, también en colegios privados, no lo voy a... Aquí en el Colegio Serena, y es súper privado, pero sin embargo uno incluso en esos lugares puede transmitir una forma de apropiarse de la realidad distinta. También trabajé en las compañías, trabajé en el Valle también ahí por Inujar. Por tanto, las realidades son distintas, pero en todas he intentado hacer algo similar que tengo que formar en cuanto a una conciencia social y política. Que conozcan la realidad, que lean noticias, que vean este tipo de documentales sobre el tema del agua, que profundicen en cuanto a su memoria histórica, ¿cierto? Que hablen con sus abuelos, que hablen con su familia, ¿cierto? En cuanto a temas vinculados, no sé, a la dictadura, lo hemos abordado directamente, qué sé yo, son hartas cosas, entonces va un poco por ahí. Yo creo que no se puede, y eso hay que resistirlo, ¿no? Que esto no nos pase la máquina, esta crisis sanitaria. No podemos dejar que se nos pase la máquina de esta imposición de individualismo, de egoísmo que nos quieren, a la que nos quieren someter. Es una crisis sanitaria, comparto lo que dice Alfredo, y nadie está especulando del movimiento QAnon y estas cosas más locas de conspiraciones, pero sí que sí, los gobiernos se han aprovechado para instalar una doctrina del shock, para instalar una cultura del individualismo, del quédate en tu casa, de que no te importa el que no tiene pan, no te importa el que tiene hambre, no te importa las ollas comunes, de sálvate como puedas, ¿cierto? De que es peligroso. Ahora la solidaridad se entiende como no ver al otro es solidaridad, porque lo estoy cuidando de que se enferme, lo estoy cuidando de que yo sea un agente de muerte, lo cual es una estupidez, porque imagino que si tú tienes una conciencia de las medidas sanitarias, de la distancia física, no social, del uso de mascarilla, que nos guste o no, de pronto no tengo en realidad una visión, yo no la usaría en ciertos contextos, pero quizás en otros contextos necesarios. Pero bueno, más allá de eso, el tema es que no nos pueden imponer esta cultura de individualismo, de dominación. Eso un poco hablando de las prácticas. Y eso llevado también a este tema de esta trampa de la nueva, de esta constitución, ¿cierto? Sí, hay cosas ahí que quizás yo los invitaría a analizar. Bueno, una mala noticia para el que no quiere votar, el voto es obligatorio, así que lamentablemente todos tienen que ir a votar sí o sí, y eso está estipulado por la ley 21.200, entonces, claro, podemos llamar a no votar, pero te van a multar y qué sé yo. Ahí, bueno, yo quizás puede que uno marque la prueba y está bien, marquemos la prueba, está bien, pero esto no puede ir separado de un proceso que es lo que ha hablado Francisca, María José, Alfredo, ¿cierto? De un proceso de apropiación territorial, de apropiación de construcción también de lo que hacemos cotidianamente, ¿cierto? De vincularnos con nuestros vecinos, de volver a tomar las plazas, de volver a tomar los territorios, de volver a convocarnos en torno a problemáticas como el agua, en torno a problemáticas como la salud, la educación, las pensiones, ¿cierto? Entonces hay algunas trampas, otra trampa que igual la gente quería conocer, que lo más seguro es ganar la convención constituyente, y yo, como les comentaba, como no hay otra opción, anular, no sé si tenga mucho sentido. Otros llaman a marcar a sede, ¿cierto? Que puede ser una opción, pero quizás puede ser un voto anulado. También está el tema de los 2 tercios. Quórum de 2 tercios, o sea, si de los 155 constituyentes, 50 más 1, 52 más 1 son de la UDI y de derecha, y lo más probable es porque tampoco tenemos la hegemonía total, puede que tengamos una hegemonía en esta convención, de gente de ideas más de izquierda o progresistas, como le quieren llamar, pero si 1 tercio más 1, ¿cierto?, tiene ideas conservadoras, reaccionarias, van a taponear todo. ¿Y quién va a terminar decidiendo? El Congreso, a través de votaciones de leyes, y vamos a entramparnos en cada uno de los temas que seguramente muchos no van a poder avanzar como quisiéramos. Por ejemplo, el tema que hablamos del derecho a propiedad, seguramente no se va a tocar, va a quedar ahí más o menos intacto. El tema del medio ambiente, quizás no vamos a avanzar como quisiéramos. También por ahí hay otra cosa que, ya para terminar, para no alargarme tanto, dentro ahí, escucha, lo tenía por ahí anotado, pero creo que el artículo 135, si no me equivoco, de la misma ley 21.200, que pone la cancha, raya la cancha para esta convención, para esta futura convención, dice que no se puede tocar ningún tratado económico. Mira, súper. Claro, y tal como muestra ahí Alfredo, no sé si saldrá en la transmisión en vivo, pero claro, y de Chile es mejor sin TPP.
muchos de estos tratados económicos, que puede que a futuro se aprobara un TPP o alguna cosa así, van a quedar amarrados y no se van a poder discutir. Entonces van a estar amarrados todos los tratados internacionales, vinculados con la OPEC, vinculados con todo eso, no se va a poder discutir. O si se puede discutir, va a haber un amarre económico. Entonces eso está en la ley, en el artículo 135. Hay 3 cosas: los quórum, que nos amarran, la forma de participar, que nos amarra, ¿cierto?, ir amparado por un partido político, y ese artículo que les mencionaba sobre que ahí hay una traba en cuanto a los tratados económicos que no se van a poder discutir. Y por ahí quizá hay otra cosa que no me... Bueno, lo que decía Francisca, en 9 meses es imposible poder discutir de todo. Aún así, yo creo que, claro, se podría votar a prueba y pensar quizás en una alternativa que es empujar desde las calles, levantar los territorios, o sabotear, no sé si sabotear sea lo oportuno y si hay una consistencia para hacerlo hoy por esta crisis sanitaria. Tremendo desafío. Yo creo que lo que sí hay que avanzar en los tiempos de uno, que es lo que dice Francisca, lo comparto totalmente, ¿cierto? Los tiempos ya territorios, ir articulando redes vinculadas también a la producción. El mundo rural, ¿cierto? El mundo campesino, la agricultura familiar tiene que ir construyendo redes de asociación y que se vayan incorporando a otras redes de asociación y también avanzar en ese tipo de cosas que se vinculen los distintos actores. No sé si me paso, me dicen ahí. Sí, está bien, es súper. Así que eso, súper. Ya, súper, Juan, está súper a tiempo. Ya, y las últimas preguntas son para la Pancha. Que hay 2 preguntitas. Una, no me acuerdo el nombre de la niña que preguntó, pero Lorraine parece que se llama, y pregunta, así como desde tu parecer, si la nueva convención, capaz quise poner constitución, o la nueva convención como que va a poder cambiar de alguna manera esta problemática del agua. Y la segunda pregunta es si podrías como explayarte un poquitito más como en esto de la plurinacionalidad, de la pluralidad de la que estamos constituidos y de cómo en la práctica se podría llevar a eso. ¿Cómo podríamos institucionalmente definirnos como un país plurinacional? Y justamente con la plurinacionalidad, que es una duda mía que tengo, ¿qué pasa, por ejemplo, con... Ya, entiendo esto de los distintos pueblos, ¿cierto? Pueblo mapuche, pueblo aymara, los changos también, pero ¿qué pasa con nosotros los mestizos y las mestizas? Como dentro de qué pueblo quedamos, así. Entonces, eso, si pudieras explayarte en eso, Pancha. Las preguntas son tan intensas siempre, mucho más de lo que una relató anteriormente. Yo, mira, siempre digo esto, en todos los conversatorios, quisiera tanto equivocarme, y aquí mismo reconocer que me equivoqué, pero frente a una ley 21.200, frente a un artículo 135, frente, además, a un sistema de distrito, piensen ustedes, el sistema de diputación, ¿qué genera? Que tú tengas listas por partido. Pensemos, lista alianza, lista ex nueva mayoría, lista Frente Amplio. La lista A sacó un 22%, la B un 17%, la tercera 10%. Y una persona independiente, escúchame bien, sola la persona 18%. La lista A, que tuvo más, 22% en total, la primera persona sacó 10%. Y adivinen qué va de convencional. La lista A. O sea, de eso estamos hablando cuando hablamos de sistemas de diputación, para que se tenga claridad, que van a forzar a las y los independientes, si quieren ir como convencionales, que además encuentro que es súper importante hablar con la palabra como son. No, si quieren ir para allá, lo que van a hacer, y lo que me parece monstruoso, es que te van a obligar a negociar, entre comillas, el sistema DON, negociar con partidos políticos, que muchos los movimientos sociales hemos construido y entendemos que la clase parapartidista, a mí no me gusta hablar de clase política, porque somos clase política, las clases parapartidistas son parte del problema, desde la derecha hasta la izquierda más crítica. O sea, el acuerdo de paz en noviembre nos sitúa ante un tema estructural. A mí me da mucha pena, pero cuando, y lo he dicho en otras partes, cuando Carabineros de Chile lanza a Anthony el Puente Pío IX,
Si hubiese habido una visión tan crítica el otro día, distintos partidos políticos supuestamente críticos tendrían que haber hecho una conferencia de prensa exigiendo inmediatamente la renuncia de Rosa. Y ya, es más, nosotros hablamos de la disolución de Carabineros de Chile. La pedí tanto desde la partidista, no sé si lo hubiera podido esperar, y no se hizo. Entonces no hay que olvidar que los partidos políticos son parte del problema que estamos tratando de subsanar y de transformar. Entonces la ley 21.200 duele profundamente. Entonces, si tú me dices frente a eso, derogar el Código de Agua bajo una figura de 2/3, bajo no olvidar que los derechos de aprovechamiento están en manos de empresas. Pero ojo, donde hay empresarios y empresarias desde la nueva mayoría hasta la derecha. O sea, no podemos olvidar. Entonces, ¿vas a esperar tú que esos partidos voten por derogar el Código de Agua cuando muchas y muchos son parte del mercado de esas aguas? O sea, yo no me olvidé, Petorca, está la DC, PPD, o sea, no es solo ese ámbito. El agua fue privatizado por el Código 1981, pero las sanitarias fueron privatizadas con los gobiernos de la concertación. Claro. Entonces, a pesar de todo eso, sí creo que más allá de la lectura institucional, está en un momento histórico que nos permite visibilizar, dialogar, reflexionar. Y en eso sí creo que es un momento histórico dado por la revuelta, dada por las movilizaciones en todos los territorios. Obviamente ha habido siempre, por la configuración de nuestro Estado colonial, centralista, siempre se visibiliza más en Santiago. Pero ¿cuántas comunidades rurales también se tomaron la boca de tomas de agua, rompiéndola? ¿Se acuerdan en el Melón? Se tomaron un pozo. O sea, también hay que ver esas otras dimensiones que estuvieron muy movilizadas. Yo justo andaba en Gualmapu, venía en bus de vuelta el 18 a Santiago, y los peajes quemados, tomados por las comunidades. O sea, creo que nos falta ese relato rural súper importante también de la revuelta, que tuvo su propia dinámica. Entonces, creo que es un momento histórico a debatir. No, también la Convención Constitucional, que ya he hecho toda mi crítica, es parte de ese engranaje, parte de esa Constitución. Yo siempre cuento, tuve la suerte, estuve en Ecuador en el 98, y claro, imagínense, los independientes no tendrán 300 millones para las campañas, ya lo sabemos, que además es lo que se repite el día a día, no es solo en este plebiscito, sino siempre, desde la postdictadura de cómo se ha construido la participación supuestamente del pueblo. Pero entonces, yo digo, tuve la suerte de estudiar en Ecuador, mi primer año de antropología, y participé en el proceso de Asamblea Constituyente en el 98. Todo el mundo conoce la Constitución ecuatoriana del 2008, porque 10 años después se logró hacer otra Asamblea Constituyente que pudiera incidir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que veamos que estamos construyendo un camino que nos agota y el fin no es la Convención Constitucional. Es parte de un momento donde hay sectores que están decidiendo participar y hay otros sectores que no se deciden participar. Pero donde la construcción de la Asamblea Constituyente es un momento más que estamos debatiendo, que estamos entendiendo la necesidad de derogar. Nosotros no hablamos de nacionalización de los recursos naturales, no hablamos de recursos, hablamos de bienes comunitarios. Nacionalización tampoco bajo un Estado-nación centralista, capitalista, colonial. Por eso hablamos de gestión comunitaria, que el otro día escuché un término muy bonito, el poder popular comunitario. Esa es la construcción, el poder popular o el poder constituyente comunitario, con la variedad de comunidades. Y ahí me entrelazo con tu pregunta. La plurinacionalidad, sin duda, fue colocada con fuerza bajo el nuevo constitucionalismo boliviano y ecuatoriano. Sin embargo, hay que tener ojo ahí. Es un gran aprendizaje, pero es una plurinacionalidad pensada desde lo estatal. Y nosotros como Movimiento por el Agua, pensamos más la pluralidad desde los territorios. Moira Millán en Argentina tiene una excelente reflexión. Podríamos llamarle de otra forma, podría ser no plurinacionalidad, no otra cosa. Pero la plurinacionalidad implica el reconocimiento de distintas comunidades políticas, y lo más parecido a la polifonía, voy a hacer una figura andina, los laquitas. ¿Qué es laquita? Contratono. Tiene que ver la polifonía que permite generar una voz comunitaria política. Entonces, ¿qué es? Pueblo originario, pero también afro, pero también migrante, y también lo dije, sectores populares urbanos y campesinos, y en esa construcción aparecemos nosotros, en un mestizaje también que se tiene que descolonizar. Nosotros hemos tenido un mestizaje homogeneizante, hemos tenido un mestizaje criollo, en que hemos invisibilizado nuestra ancestralidad indígena afro. Entonces también tenemos que descolonizar y apostar a un mestizaje champurria, o como diría Silvera Pusicán, quicheje, desde lo andino, o sea, pensarlo desde ese lugar. Entonces, lo plurinacional
La experiencia histórica de los pueblos originarios, sin duda, y afro, que la han colocado, pero es una herramienta política de lucha para todos los pueblos. Quizá en otro momento encontremos otra palabra. Pero esa es la práctica. Y además, siempre digo, para mí, porque tiene que ver con historias particulares, yo viví mucho tiempo en el norte, en Iquique, y viajo constantemente porque trabajo entre Santiago y Arica. Arica para mí es el territorio por excelencia plurinacional, porque confluye lo aymara, lo quechua, lo migrante, lo urbano, lo rural. Chiloé es un territorio plurinacional, donde confluyen los huilliche con los pueblos, podríamos decir, fueguinos, con lo rural, con lo urbano. O sea, quiero decir que la plurinacionalidad es una realidad que habita por el pueblo hace mucho. Pero además es una construcción de un proyecto político comunitario desde lo rural, también lo urbano. O sea, cuando Juan citó a la abuela Grillo, de hecho, en un encuentro con Ana Muria lo dijimos. ¿Cuál es el mensaje de la abuela Grillo, además de la lucha contra la privatización del agua? Ruralizar lo urbano, superar las falsas dicotomías de lo rural y lo urbano. También podemos pensar ciudades desde las huertas urbanas, desde las ollas comunes, desde interrelacionarnos directamente con los proveedores y proveedoras campesinas, campesinos, desde el trafquín, desde el aire. O sea, hay tanto horizonte que también la dualidad naturaleza versus cultura, lo rural versus lo urbano, son dicotomías absolutamente coloniales. Entonces también a mí la abuela Guillo es la posibilidad de pensar desde otro lugar del espacio de lo urbano, y que no es casualidad que en el marco de la revuelta son esas solidaridades que inmediatamente se acuerdan cuando un camión lleno en el marco de la pandemia de comunidades mapuches llevan a Temuco comida. O como las propias compañeras de Ana Muri llevan semillas a distintas ciudades para intensificar y fortalecer la huerta urbana. Entonces, eso es pensar lo plurinacional, y eso es pensar un poco lo que yo colocando con ustedes, esta idea de los tiempos de los pueblos. Así que gracias, y con esto, bueno, ya me he dado cuenta que estamos terminando. Solo decir que además no puede haber ningún proceso constituyente institucional que esté amparado en la impunidad y en el horror. Entonces, no al toque de queda. Tenemos que tener justicia, la mutilación y la violencia político-sexual, la cárcel política, tanto de las presas y presos de la revuelta como el pueblo mapuche. Nos plantean como un amplio desafío de cómo pensar este proceso. Y por último, cómo quienes además saltaron los torniquetes fueron y los estudiantes, están absolutamente vetados en un proceso institucional dado por el sistema de votación y de democracia representativa. Entonces, pensarnos territorialmente es pensarnos desde la posibilidad que los sectores históricamente jamás podrían votar, pudiese ser parte del proceso reflexivo constituyente. Entonces, nunca olvidar que si estamos acá debatiendo muchas cosas fueron los estudiantes en los distintos territorios. Muchas gracias, Pancha. Súper. Sin duda nos das una mirada... bueno, esta mirada de la plurinacionalidad, ¿cierto? Es muy interesante, aunque tú digas que en algún otro momento puede tener otro nombre, sabernos diversos, ¿cierto? Y sabernos en los distintos territorios, la longitud, el largo, ¿cierto? De nuestro Chile, del país al que habitamos, o sea, da para una diversidad enorme, que no puede sintetizarse solamente como, no me acuerdo que lo dijo, parece tú, en estas regiones, ¿verdad? Bueno, quería leer algunos comentarios para ya ir terminando. Bueno, felicitaciones, muchas felicitaciones al equipo, felicitaciones, excelentes expositores, dicen por ahí. Dicen, la democracia directa es un sistema donde la ciudadanía hace carne el poder soberano. Es lo contrario de lo que hoy manda, que es la democracia representativa, donde este poder lo ejercen los partidos políticos, generalmente en contra de la propia ciudadanía. Las asambleas, de momento, que abrazan la democracia directa, hacen efectivo este poder soberano en manos de sus legítimos dueños, que vendríamos a ser nosotros. Rafael dice, la naturaleza como sujeto de derecho en una futura constitución, genial. Una pregunta, bueno, ya las leímos, esa también, bueno, hay un compañero que dice, encuentro una contradicción absoluta que compañeros de izquierda estén hablando de ir a votar. Claro, en esa diversidad absoluta en la que estamos y lo diverso que somos, el llamado puede ser a votar, a no votar, cada uno ahí en su territorio puede
en su territorio personal, en su familia, ¿cierto? En su grupo de amigos, hay que discutirlo y sin lugar a duda este conversatorio, esta exposición es justamente para eso, para ir generando cuestionamiento, ir generando duda, para así ir resolviendo cada uno su propio actuar. No podemos, nadie puede mandar a nadie, estamos hablando de la elección propia, así que, bueno, eso. Y, a ver, ¿qué más? Grande Pancha dice, un gran aporte, muchos aplausos. Tenemos que exigir, dice, estudios de impacto ambiental, no declaraciones para cualquier proyecto. Excelente, Francisca, muchas gracias. Te escuché en el Congreso de Olmué, donde me regalaste tu libro sobre cartografías sagradas. Hago público aquí mi agradecimiento, un muy buen trabajo. Diego Villancar dice por ahí, tremenda mujer, clara como el agua. Lorraine dice, tenemos que cambiarlo todo. Muchos aplausos. Que apaguemos los micrófonos. Una maravilla. Dice, demasiado... Es demencial lo que sucede a nivel mundial. A ver, no, baja nomás. Sí, baja nomás. Dice, el robo del agua es un descaro en el valle. Hay abuelitos pequeños agricultores que tienen acciones de agua y aún así les llega el agua con cuea una vez a la semana. Y ahí Juan Ramón nos dice, vivir un paradigma de biosfera. La dicotomía es terminar con el paradigma opresores oprimidos y plasmar un nuevo paradigma de biosfera. Interesante ahí para hablar capaz en otro. Y el último dice, Chile avanza a paso lento, pero muy firme como rocas en asambleas territoriales, constituyentes, apartidistas, horizontales, formando un bloque impenetrable para el empresario depredador. Grande Majo, aguante, excelente, Chaltumay a todos los panelistas y a Carla Fquien como moderadora, muchas gracias, Monse. A leer la ley 21.200. Ahí por ahí Rafael dice que no es obligación de ir a votar, así que hay una tarea pendiente de nuevo, revisar de nuevo estas trampas en las que no están y la desinformación también en la que estamos. Kaguya dice, a no soltar más las calles. Funa, apruebo, Asamblea Constituyente. Eso. Ahí está. Bueno, ahí terminamos. Chiquillos, chiquillas, muchas gracias por este espacio, por haber compartido por compartido sus conocimientos, sus reflexiones, sus trabajos territoriales. Estamos muy agradecidas, como muy bien dijeron por ahí, este es nuestro primer trabajo como asamblea. Nos levantamos como asamblea hace 2 semanas y con la necesidad urgente de tener mayor información. Nos reunimos esa vez y quedamos todos plop, no cachamos ni una. Habían informaciones que se contradecían, entonces si nosotras y nosotros los que estábamos interesados en esto estábamos confundidos y ahí con información a media, ¿qué queda para la gente que no se ha interesado, que no está indagando y que en definitiva ni siquiera le llegan estas conversaciones que tenemos y que uno, como estamos aquí en el modo virtual, podemos investigar e indagar por todos lados? Así que muchas gracias, muy, muy agradecidas. Teníamos planificado un tiempito para hacer una última ronda para que se puedan despedir, así que si lo pueden hacer cortito, en honor al tiempo, y muchas, muchas gracias. Si podemos partir por Alfredo, después la Majo, Juan y la Pancha, para despedirnos. Bien. Bueno, muy impresionado de todo lo que escuché, gratamente, así que, bueno, mis felicitaciones para los panelistas, obviamente, y sobre todo para Carla, que hiciste posible esto. Quiero dar un saludo a Julio Vega, de la Asamblea de Equidad, que me invitó, ¿cierto?, a ser parte, así que un abrazo para Julio. Muchas gracias. Quiero despedirme leyendo algo cortito, de verdad, muy corto. Quisiera de alguna manera apoyar a la gente de Penco, ¿ya? Porque esta noticia surgió hace una semana, ¿ya? En realidad se está concretando algo que se tenía que iba a pasar. Era el 29 de septiembre, pero insisto, muy, muy corto, voy a leerlo rápido. Penco cambiará para siempre. La minera, creo que se llama activa, me parece, es casi una realidad en la ciudad de Penco, donde se van a intervenir 2 arroyos que cruzan la ciudad, solo porque no quieren comprar agua a la empresa Esmío, y el municipio de Penco lo permite.
serán 9 litros por segundo que roban de los esteros y los concejales del municipio de Penco callados. Quizá contando el dinero, ¿ya?, a costa del bosque nativo, la flora y la fauna. Esto será por unos 15, creo que 15 años, me parece, al principio, 15 años de explotación al principio, procesando 240 toneladas por hora. Circularán camiones con ácido sulfúrico y tendremos una nueva, otra columna de vapores de estos ácidos, provocando, por ejemplo, lluvia ácida, una de las consecuencias, ¿cierto?, contaminando el aire con gases tóxicos, afectando obviamente a sus habitantes y a la naturaleza. Si no nos oponemos, seremos igualmente culpables. Dice la cita final, no tenía un autor, sino que es una denuncia por el pueblo de Penco, por la gente. Así que espero que solidaricemos con ellos, porque esto es reciente, ¿ya? Se trata de la explotación de llamados metales de tierras raras, ¿no?, elementos que son como 17 elementos, se llaman lantánidos. Ustedes lo pueden ver en la tabla de química de los elementos, me parece. Quería simplemente referirme a esto porque la última cita toca directamente el tema del trabajo asambleario, del trabajo territorial, del trabajo comunitario, horizontal, del ejercicio de la democracia directa. Sin eso, esta gente va a seguir pasándonos por encima y se van a crear nuevas zonas de sacrificio, como si ya no tuviéramos suficientes problemas en este momento. Tenemos que trabajar mucho por trabajar. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. ¿Se acordará Majo? Majo. Bueno, muchas gracias. Y nada, pues decir a todos que igual es súper importante también tener nuevos puntos de vista de cómo está cambiando nuestro territorio. A mí eso es lo que me ha dado subir a los cerros, es realmente darme cuenta cómo sacan el agua. Ya el entubamiento de canales en el Valle del Elqui y en la región de Coquimbo es algo macabro. Ya, y vamos a informarse, que no te mantengan informado, infórmate, saca tus propias conclusiones, busca tus propias fuentes de información, cuestiónatelo todo. Y eso, un intelecto bien alimentado es un intelecto que se valora. Así que yo creo que hoy día esa es nuestra mejor herramienta cuando tenemos toda la información a nuestra disposición y en la mano. Así que a utilizar bien esta herramienta porque se puede utilizar muy, muy bien y la podemos realmente compartir en un aliado. Así que jayaya al agua y veré que se liberen las vertientes. Así será. Bueno, cortito, ¿cierto? Para ya ir cerrando, como decían, agradecer, ¿cierto?, a la Asamblea de Guita, agradecer a Julio, ¿cierto?, sumo las palabras a Alfredo, que hizo la invitación. Avanzar, hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando, hay que seguir... este tema, esté o no esté, dura un año, 2 años esta crisis sanitaria, hay que volver a articularse, volver a organizarse, no dejar de hacerlo. No se puede, de hecho es inhumano, no nos nace el ir a asociarnos. Por lo tanto, el llamado, yo me imagino que compartirán todo lo mismo, es a articularnos cada vez en una organización mayor, territorial, donde se vayan incorporando otras regiones, se conozcan. La Organización del Mundo del Trabajo, se asocian con la Organización del Mundo del Medio Ambiente, de las luchas territoriales, bueno, y avanzar a una verdadera asamblea constituyente y no sé si puedo, cortito, hacer una invitación mañana del programa que les comentaba, en contraste se llama, busquen ahí por, disculpen que esto un segundo, por Infórmate Serena, y nos va a acompañar Yuria Arancilla, que es de la, disculpe la patrulla, que es de la Asamblea Santa Inés, e impulsor del movimiento por una asamblea constituyente ciudadana, y también va a estar Dauno Totoro, ¿cierto?, que es dirigente del PTR, del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, y también él es vocero de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que se levantó, se sacó su lanzamiento, ya me lo hacía hace un par de semanas. Así que eso, que se puedan sintonizar y seguir haciendo redes. La idea es que estos contactos están, que todos se puedan en un momento conocer y que pase lo que tenga que pasar. Así que eso. Bacán, gracias. Pero me toca cerrar, agradecer a Carla, María José, Alfredo, Juan. Siempre estas instancias son tan importantes. Siempre lo que digo es que ojalá en algún momento sea presencial.
así que queremos ir a Diaguitas. Eco, sí. Quizá dejar también un mensaje de esperanza, que cuando los territorios, los pueblos nos movilizamos, también podemos subvertir el orden de las cosas. Felicitar a las compañeras y compañeros de justamente que se han movilizado históricamente contra el proyecto Pascualama. Se logró con perseverancia, con lucha territorial, con articulación. También felicitar al pueblo putaendo, que también logró revertir la realización de más de un centenar de sondajes mineros en su territorio. Entonces, también es importante visibilizar los triunfos territoriales para llenarnos de esa esperanza que muchas veces, mucha que cuesta. Y por otro lado, terminar con nuevamente políticas de asedio y criminalización. Se viene una ley migratoria horrorosa que criminaliza aún más la migración que durante la dictadura cívico-militar. Está en debate en la comisión mixta, en el Congreso, y creo que también requiere este carácter de urgencia de entender que nuestra lucha también es transfronteriza. Entonces, no olvidar ese carácter que me parece tan importante, porque también nuestra lucha es por derrumbar ese tipo de fronteras que nos van separando, que van delimitando, que nos van encerrando. Así que nada, los desafíos, el organizarnos desde el amor, desde la solidaridad, seguimos con la rabia, nunca digo, una rabia amorosa, como llamé hace poco, y eso. Y con acá, una alergia primaveral compleja. Así que nada, muy agradecida y arriba y los que luchan. Buena, muchas gracias. También terminar con justo con lo que dice la Pancha, ¿verdad? Con esta idea esperanzadora, con confianza en lo que podemos hacer, en nuestras capacidades, confianza en la organización y jayaya a todas las asambleas territoriales que se levanten más, que se levanten más asambleas. Le damos la invitación también aquí al pueblo de Peralillo, a Calingasta, al Tambo, a todos los pueblitos rurales de acá de Vicuña, ¿cierto? Y del Valle en general, a organizarnos, a mantenernos unidos, ¿cierto? A generar vínculos y, como dije anteriormente, defender la naturaleza, porque nosotras mismas y nosotros mismos somos naturaleza. Así que muchas gracias, hasta una próxima, que nos vaya muy bien a todos. Chao.